y está abierta para usted siempre. Pues el apóstol está escribiéndole a los romanos y está hablando a creyentes y apela y dice: así que, hermanos, o sea, ustedes que ya han conocido al Señor, ustedes que ya son creyentes en Cristo, ustedes, hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto con el entendimiento. Y cuando dice os ruego, sugiere que está apelando a la voluntad. Que cuando le está hablando le dice: ustedes deben disponer sus voluntades porque de otra manera no será posible. Si ustedes no se disponen, porque el Señor trabaja con voluntades. El libre albedrío es un principio teológico básico, porque el Señor apela siempre a nuestra voluntad. Él puso en el hombre voluntad y espera que el hombre ejecute voluntad. Por eso el apóstol dice: yo les ruego, yo apelo a su voluntad, yo apelo a su disposición de que se transformen, que decidan hacer un cambio, que se opere un cambio en su vida. La palabra transformación viene del griego metamorfosis y es algo que se ha hablado mucho, algo que ya se ha mencionado mucho. Metamorfosis, que se trata de un cambio desde adentro hacia afuera, y es un cambio que se produce en algunos seres vivos como las mariposas, que van básicamente en un proceso, se someten a un proceso de cambio, y el cambio es profundo, es evidente y muchas veces es doloroso. La palabra metamorfosis es eso, transformación. Y es la misma palabra que se usa cuando dice en Marcos la palabra que Jesús se transfiguró, se transformó. Y es la misma palabra que se usa cuando en Corintios dice que somos transformados de cara a cara, somos transformados de día en día. Es la misma palabra, el mismo origen. Metamorfosis, transformación, es un proceso, no es un evento. ¿Qué pasa con los procesos? Que como bien decía y definía el hermano Mansueta aquí, los procesos son dolorosos, los procesos cuestan. Y nosotros los seres humanos estamos más cómodos con los eventos que con los procesos. Por eso dice el apóstol: dispónganse a someterse a un proceso de transformación profunda. Y si la transformación física a la que se someten las mariposas, incluso el águila, tiene también una especie de transformación. Dicen que el águila a los 40 años ya debe renovar sus plumas, su plumaje, y ella se remonta a las alturas y allí ella misma empieza a quitarse el plumaje viejo para que luego nazca el plumaje nuevo. Si el águila no se somete a ese proceso, entonces va muriendo. Y por eso es que muchos dicen que los 40 es la nueva etapa de la vida. Se aplica a los humanos. Si a los 40 usted no empieza a tomar decisiones, es posible que usted vaya decayendo. Pero se pueden tomar decisiones a cierta edad para transformar las vidas en términos naturales, en términos físicos. Pero así mismo pasa en términos espirituales. El apóstol está rogando a los creyentes en Roma que se sometan a una transformación espiritual profunda. Nos está diciendo esta mañana: sométanse a una transformación espiritual verdadera y profunda. Hay un llamado en esta mañana a nuestras vidas. No nos conformemos a como estamos ahora. No nos conformemos al statu quo. El statu quo es la manera normal que vivimos cómodos. Ya quizás recibimos a Cristo, tenemos garantizada la salvación, porque déjeme decirle que una vez usted recibe a Cristo, lo confiesa y no lo niega, usted tiene salvación garantizada.
Pero nos está diciendo el apóstol, vayan más allá. Sométanse a una transformación espiritual profunda, a una transformación completa, una transformación evidente, una transformación que produzca cambios significativos que afecten tu vida integral, todos los aspectos de sus vidas. Eso quiere el apóstol Pablo con los romanos y se hace extensivo a nosotros este llamado. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Entonces el apóstol está recibiendo la expresa voluntad de un pueblo que quiere ser transformado. A través del apóstol el Señor nos dice hoy, transfórmense, sométanse al cambio. Ahora, ¿qué se requiere para ser transformado? ¿Qué necesitamos para la transformación? Lo primero es que para iniciar un proceso tenemos que aceptar a Cristo. Es el primer cambio, el principal cambio que se opera en la vida de una persona. Cuando su naturaleza cambia, cuando el viejo hombre ya no vive, sino que nace un nuevo hombre. El nuevo nacimiento que es una base de nuestra fe y de nuestra teología. El hombre que acepta a Cristo nace de nuevo. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y se le dijo, naciendo de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nuevo volver a nacer? Bueno, pues nace del agua y del espíritu. Entonces el inicio de una transformación verdadera es nacer de nuevo. Ahí comienza la transformación en el hombre. Así que yo desafío a cualquier persona que no ha aceptado a Cristo a que en este día lo pueda hacer y pueda iniciar en su vida un proceso de transformación que marcará no solo su vida, sino su generación. Aleluya. Entonces, primer requerimiento, usted debe confesar a Cristo. Usted debe nacer de nuevo. Porque el apóstol le habla a los hermanos de Roma, a los creyentes de Roma, a los evangélicos de Roma. Entonces los evangélicos estamos en esta mañana desafiados a transformarnos. ¿Y qué necesitamos? Reconocer la necesidad de transformación. Tenemos que reconocer que necesitamos ser transformados. Cuando estamos tranquilos y contentos con la condición actual, no hacemos ningún cambio. Cuando estamos tranquilos con el modo de vida que llevamos, con nuestro ser interior, con lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, estamos conformes donde hemos llegado en la fe, entonces no necesitamos transformación porque no entendemos que necesitamos ser cambiados. Hay que reconocer en qué punto estamos y eso amerita un análisis profundo, eso amerita una introspección, eso amerita un análisis personal, en qué punto yo estoy. Yo me analizo en todas las áreas de mi vida, en mi área espiritual, en mi área física, yo me evalúo en mi área de relación con los demás, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Yo me evalúo en todas las áreas, en mi área laboral, yo me evalúo completamente y yo reconozco dónde necesito una transformación. Porque déjame decirle que Jesús se interesa por el ser integral, se interesa por tu vida laboral, se interesa por tu vida emocional, por tu vida familiar, por tu vida social. Jesús se interesa por todos los aspectos de tu vida porque la demanda del Señor es bendecirnos, su deseo es bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. La bendición es integral en todos los aspectos. Por eso, al someternos a una transformación, tenemos primero que sentir la necesidad y autoevaluarnos dónde yo necesito un cambio urgente, definitivo y evidente. ¿En qué áreas de mi vida necesito yo ese cambio? Reconocer la necesidad. Y el salmista en el Salmo 51, 10 y 11 dijo: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Transfórmame, cámbiame. Lo hizo después de haber cometido un pecado, de sentirse mal por el pecado. ¿Cuántas veces nosotros pecamos? No tiene que ser un adulterio, no tiene que ser fornicación, no tiene que ser robo, no tiene que ser idolatría. Cualquier cosa que al Señor no le agrade y que esté prohibido en la Biblia es pecado.
Y cuando el salmista dice renuévame, dice cámbiame, por dentro se está examinando y está diciendo transforma mi vida espiritual. El salmista reconoce en ese punto donde ha pecado, él reconoce que necesita una transformación. Y hay una alabanza que dice porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y mucha gente no le gusta esta adoración porque dice, si yo soy evangélico, ¿por qué tiene que ser cambiado todo? Es una manera de expresar que de nosotros no hay nada bueno. Y que si del corazón salió algo malo es porque todo el corazón debe ser transformado. Oh, aleluya. Entonces el salmista dijo, mira, renueva un espíritu recto dentro de mí. Transforma mi interior, examíname. En uno de los salmos él dice, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Inclusive dice, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Queriendo decir, muéstrame dónde está el mal en mi corazón, que muchas veces no lo vemos, no lo percibimos. Está nuestra conciencia muerta y cauterizada en algunos aspectos que vamos por ahí cometiendo pecado, no nos damos cuenta. El que quiere ser transformado le dice, como el salmista, transfórmame, cambia mi interior, renueva mi corazón, dame un corazón nuevo, un corazón limpio. Debemos reconocer la necesidad de ser transformados. Es el primer requisito después de recibir a Cristo. El que está tranquilo, el que está contento, no recibe el cambio. Por eso es necesario reconocer. Y hay que reconocer que el cambio es doloroso. Decía el hermano Mansueta, es incómodo, toma tiempo y en algunas etapas no es atractivo. Cuando la mariposa está en la fase de oruga, no está bonita, no es atractiva a los ojos. Cuando el águila sube y se despluma, ¿usted se imagina una águila desplumada, sin pluma? No es agradable a la vista, no es cómodo. Inclusive debe ser doloroso quitarse pluma por pluma de su piel. Pero el proceso doloroso y el pico también se lo cambia, se lo quita forzosamente y eso duele. Entonces los procesos duelen, no son tan fáciles. Hay que cambiar la boca y el pico, dice el pastor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, hay que reconocer la necesidad de un cambio. Hay que reconocer en qué punto estamos. Hay que autoevaluarse. El creyente no puede vivir por ahí como que está en el aire. No, cada día es un momento para la autoevaluación. Para nosotros decir, Señor, ¿qué hay en mí que debe ser cambiado? ¿Qué hay en mí que debe ser mejorado? ¿Qué hay en mí que yo debo someterlo a ti para transformación? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo segundo es anhelar vivir bajo la voluntad de Dios. El salmista dijo, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por eso dice el apóstol, transformen su mente, transfórmense, cambien para que ustedes conozcan la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la perfecta voluntad de Dios, debe someterse a transformación. Mucha gente no llega a vivir la voluntad de Dios en sus vidas. En mi WhatsApp yo tengo en el centro de tu voluntad. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, esa es mi oración. Estar en el centro de la voluntad del Señor. Y el que quiere estar en el centro de la voluntad de Dios debe anhelar vivir bajo su voluntad y debe someterse a una transformación diariamente. Hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, ¿qué yo estoy haciendo hoy en mi agenda de hoy? En mi día a día, ¿qué está en esa agenda que no contribuye a tu voluntad en mi vida? Transforma aún mi agenda, transforma mis sueños, transforma mis anhelos de manera que encajen con tu voluntad. Oh, aleluya. Aleluya. Reconocer la necesidad, anhelar vivir bajo su voluntad. El salmista era su anhelo.
había experimentado lo que era vivir fuera de la voluntad de Dios. El que ha tenido etapas en su vida de vivir en la voluntad de Dios, de vivir en estrecha comunión con el Señor, de vivir en caminar con Dios como caminó Noé, y luego pasa una etapa donde no es así por cualquier circunstancia, las cosas cambian y la persona falla, el creyente tiene una baja, tiene un punto de referencia para decir: yo antes estaba en la voluntad de Dios, ahora no estoy. Yo antes estaba haciendo lo que Dios quería, ahora no estoy. Hay un punto de referencia. Usted puede evaluar, los creyentes mayores de mucho tiempo pueden evaluar, tienen un punto de referencia de saber si están bajo la voluntad perfecta de Dios y qué se siente y cómo se siente vivir en su perfecta voluntad, en el centro de su voluntad. Pero para eso hay que transformar muchas áreas en nuestras vidas. La voluntad siempre es agradable y siempre es perfecta, aunque no lo parezca. Y por eso es que el apóstol dice: transformen su mente, transfórmense para que sepan cuál es mi voluntad. Y él dice: mi voluntad agradable y perfecta, porque a veces no parece que es agradable y no parece ser perfecta, pero aunque no parezca, si viene de él, es agradable y es perfecta. Y dará su fruto a su tiempo y usted lo va a disfrutar. Así que lo segundo es anhelar vivir bajo su voluntad. Lo tercero es desear plenitud de vida y cumplimiento de propósito. Hay personas que simplemente creyentes vienen a la iglesia, aceptan al Señor, se conforman con ser salvos, pero no conocen cuál es su asignación, cuál es su llamado, cuál es su posición en el reino. Estamos en un campo de batalla, somos guerreros del Señor. Estamos aquí y hay una asignación particular, hay un llamado personal. Dios tiene un plan específico, una agenda específica y un diseño específico para cada uno de nosotros. Cuando nos dejamos transformar, entonces cuando nos sometemos a ese proceso de transformación, se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay sentido de existencia. Dijo el salmista en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Jehová cumplirá su propósito en mí. Había una determinación, había una declaración, una determinación del salmista de transformar lo que fuera necesario para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Y luego dice: no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. O sea, yo quiero que tú termines el proceso de transformación en mí, pero que no abandones lo que empezaste en mí, que no abandones lo que empezaste en mi vida, aunque me duela, aunque sea doloroso, como el águila, como la mariposa. No importa lo que tenga que padecer, cumple tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Bendito el Señor. Abundan personas, aún creyentes, sin propósito, con depresión, sin sentido de existencia, sin saber para dónde van, para dónde vienen, sin saber su asignación, sin saber dónde Dios los colocó. Y por eso hay que desear plenitud de vida y cumplimiento de propósito. Y por eso hay que someterse a la transformación. No hay nada más frustrante que usted pasar los años sin saber para qué fue creado. No hay nada más que traiga más ansiedad y depresión, inconformidad, que usted no saber su diseño. Pero para conocerlo hay que someterse al proceso de la transformación. Así que recuerde, hermano, estas tres cosas. Usted debe conocer a Cristo primero, si no lo conoce. Segundo, tiene que reconocer la necesidad de una transformación en su vida. No puede estar conforme con el status quo. Voy a la iglesia, me siento, me tomo la Santa Cena, doy mi diezmo, ofrendo y me voy para mi casa y ya. Entonces cuando viene la prueba, la dificultad, la enfermedad, el diagnóstico, el problema con el hijo, el problema con el esposo, entonces se está tambaleando tu vida. Reconoce la necesidad de transformación.
anhela vivir bajo su voluntad, que sea tu oración, que sea tu anhelo ferviente, como el salmista. Desea plenitud de vida y cumplimiento de propósito. No te conformes con lo que estás viviendo. Hay un diseño, hay una asignación personal y particular. Hermanos, usted viene a la iglesia y ve mucha gente, pero Dios es un Dios personal. Es tu Dios. Tu Dios te tiene presente, te tiene pendiente. Así que Él tiene un plan para ti, diseñado, concretizado para ti personal. Qué bonito sería que conociéramos ese plan. Qué bonito sería vivir bajo ese propósito. Qué satisfactorio es poder decir: yo estoy en el centro de su voluntad. Hay algunos elementos clave para la transformación, pero lo primero es la palabra de Dios. Y el pastor ha iniciado una serie sobre la palabra de Dios y se habló el jueves de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos para que veamos ahí la palabra de Dios. Es la clave, es la fórmula, es el método, es lo único para poder ser transformados. Busque el libro de Hebreos, capítulo 4. Del 12 al 13. Para que usted vea cómo la palabra es lo que necesitamos para ser transformados. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra es clave para poder ser transformados. Definitivamente, la transformación espiritual se ejecuta a través de ser expuestos y confrontados con la palabra del Señor. Pero no es cualquier palabra. Dice el escritor de los Hebreos: porque la palabra de Dios, no cualquier palabra, es la palabra inspirada, la que sale de la boca de Dios, no la que se inventó un profeta, no la que me dijo un amigo, no la voluntad de cualquiera. Es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Esa es la que lo transforma, la palabra de Dios. Procuremos conocer qué dice el Señor. Procuremos estar expuestos a la palabra de Dios. Procuremos conocer cuál es la palabra de Dios. Y un espacio para eso es la escuela bíblica, los estudios bíblicos, para saber qué es lo que dice Dios, cuál es la palabra de Dios, no cualquier palabra. Y para quien escribió los Hebreos, no sabe quién es, pero era importante decirle a este grupo de creyentes que la palabra es importante. La palabra de Dios, la inspirada. Porque se suponía que se le estaba escribiendo, los expertos dicen que se le escribía a un grupo de cristianos que eran judíos, se habían convertido al cristianismo y retrocedieron a los judaizantes, porque ellos entendían que el culto, los ritos de los judaizantes le hacían falta. No estaban conformes con el evangelio por la gracia. No estaban conformes, ellos estaban acostumbrados a todo el legalismo, a todo el ritualismo de los judaizantes, y estos cristianos de hebreos se devolvieron. Entonces el apóstol está diciendo: ustedes tienen que transformarse, ustedes tienen que cambiar de actitud, ustedes tienen que estar enfocados en la palabra de Dios, en la palabra inspirada,
en lo que sale de la boca de Dios, no en los ritos de los judaizantes, no en los métodos de los judaizantes, no en las normas, en todas esas leyes arcaicas que ya cayeron cuando Jesús vino y murió por nosotros. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Viva. No es letra muerta, no son cuentos. La palabra de Dios no es cualquier cuento de literatura que te saca lágrimas, no es cualquier novela, no son cuentos de vieja. La palabra de Dios no es simplemente intelecto, no solamente es conocimiento intelectual. La palabra de Dios es viva, es un rema que produce cambio y transformación en las vidas. Aleluya. Es viva, no es mero conocimiento ni palabras vacías. Por eso el salmista dijo: vivifica mi alma con tu palabra. En el Salmo 119, vivifica mi alma con tu palabra, porque la palabra es vida. La palabra de Dios, la palabra inspirada, tiene poder transformador. Es una palabra que se activa, es un rema que puede transformar cualquier vida, cualquier día. Aleluya. Bendito al Señor, bendito al Señor. No sé si le ha pasado que usted está cansado de leer un texto bíblico varias veces. Y usted estudia la palabra varias veces y la ha leído y la conoce, aún la memoriza. Pero hay un día que ese mismo texto, ese mismo versículo, esa misma porción opera en usted una transformación diferente. Porque es la necesidad que está ministrando esa palabra en ese día, en ese momento. Hoy, ¿cuántas veces usted dice: Jehová mi pastor, y nada me faltará? Y lo repite, y lo saben los niños. Pero el día que usted amaneció sin nada en la casa y de repente llega alguien con una fundita de comida, usted dice: Jehová mi pastor, y nada me faltará, de manera diferente. Oh, aleluya, oh, aleluya. Cuando usted pasa por un proceso de aflicción y de dolor y puede experimentar el gozo del Señor, usted puede decir ese día, leer un salmo y decir: Jehová es mi fortaleza, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y ese día, ese texto bíblico adquiere una dimensión mayor en tu vida. Oh, aleluya, porque no es una palabra que está ahí solo por estar, es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que produce cambios y transformación. Oh, aleluya, oh, aleluya. Es una palabra que provoca adoración. Es una palabra que provoca que tú hagas algo. Es una palabra que no te deja igual. Oh, yo temo que mucha gente, la palabra de Dios no está siendo viva en sus vidas porque no se han sometido a la transformación. Aleluya, al proceso de transformación. Oh, gloria a Dios. Oh, alabado el nombre del Señor. La palabra vivifica. La palabra sana. Sana el alma y sana el cuerpo. Cuánta depresión, cuánta falta de perdón, cuánto rencor, cuántos complejos de inferioridad, cuántas cosas de inconformidad maneja la gente. Y el salmista dijo en el Salmo 107: enviaste tu palabra y ella nos sanó. Oh, aleluya, tu palabra nos sanó. La palabra sana, la palabra vivifica el alma, la palabra anima. Oh, la palabra sana tu corazón, sana tus heridas, sana tu alma y sana tu cuerpo. Oh, aleluya. En una ocasión alguien dijo: envía tu palabra y sanará. Envía tu palabra y sanará. No es necesario que tú vayas, envía tu palabra y tu palabra hará el milagro. Lo que necesitamos es la palabra inspirada, la palabra de Dios, la palabra viva, no la que se inventa cualquier hombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. No es solo viva, es eficaz. Tiene efecto, tiene poder. Y dice Isaías 55:11: no retornará vacía, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo le envié. Oh, aleluya. No retornará vacía.
No vuelve vacía. La palabra que Él escribió no vuelve vacía. O vuelve para salvación, o vuelve para transformación, o vuelve para condenación, o vuelve para vivificarte, o vuelve para estancarte, según sea tu respuesta. Déjame decirte que tu respuesta es que es el cambio. ¿Cómo estás respondiendo tú a la palabra del Señor? ¿Qué importancia le estás dando a la palabra que el Señor te está enviando? Oh, esa respuesta es lo que va a hacer el cambio en tu vida. Oh, aleluya. Cumplirá el propósito para lo cual yo le envié. Y la palabra de transformación que es enviada hoy va a cumplir el propósito. Muchos serán transformados. Y si otros no se someten al proceso, quedarán estancados. Pero la palabra va a cumplir su propósito. No va a retornar vacía porque ella tiene poder. Oh, aleluya. Es eficaz. Es viva. La palabra de Dios, la inspirada, es viva, es eficaz. Ella tiene poder y hace el trabajo. Dice el mismo apóstol, toda la escritura es inspirada y es útil. Todo lo que está aquí es útil. Aunque hay que estudiarlo en el contexto que sé que hay que estudiarlo. Y hay que remontarse al texto y remontarse a lo histórico y buscar la explicación, pero toda ella es inspirada. Aún esos eventos de muertes, de guerras, derramamiento de sangre que la palabra registra, lo hace con un propósito para enseñarnos algo. Pero toda ella es útil. Bendito el Señor. Dice que es cortante como espada de dos filos. La palabra es cortante como espada. Eso se explica mucho, dos filos, porque corta para allá y corta para acá. La palabra te está hablando a ti en esta mañana, pero me está confrontando a mí también. Yo alabo al nombre del Señor porque cada vez que tengo que hablar la palabra, sé que es de doble filo. Y sé que me está cortando a mí también. Y eso me da esperanza, eso me da fuerza, eso me sostiene, eso me permite pararme aquí porque sé que ella me está trabajando a mí también. Y eso es poderoso, hermanos. Oh, aleluya. Corta si es necesario. Es como un bisturí. Cada día más los aparatos tecnológicos que usan los médicos son más adelantados. Se sorprende uno cuando uno ve que inventan unos aparatos para diagnóstico, para imágenes. Aquí tenemos médicos en esas áreas y cada vez inventan algo nuevo que puede ver de manera más fácil. Y cuando hacen las sonografías para los bebés, ya sale todo, hasta se ve como una foto. Oh, qué bonito, esos diagnósticos. Ahora le hacen una operación de corazón abierto de una manera muy profesional y muy adelantada. Ahora hacen unos diagnósticos muy rápidos. Hermanos, pero la palabra de Dios es más que eso. Es como un bisturí, es como un aparato que se puede entrar y puede ver lo que hay dentro, lo más profundo del corazón. Dice que puede discernir, puede conocer, penetrar, extirpar y regenerar por dentro. Aleluya. Esa palabra de Dios puede penetrar lo más profundo, donde nadie puede entrar y nadie puede hacer nada. La palabra de Dios entra, penetra, conoce, discierne. Aleluya. Bendito el Señor. Muchos de nosotros somos especialistas en fingir. Tenemos un máster en hacer creer cosas, en poner la cara que no es, en querer engañar a la gente. Nos autoengañamos, ocultamos, fingimos. Pero frente a esta palabra no se puede. Porque esta palabra discierne lo que hay dentro. Esta palabra conoce lo que hay dentro. Esta palabra simplemente penetra hasta el punto que puede partir el alma y el espíritu. Dice que penetra el espíritu y el alma y lo divide. El espíritu es lo que conecta al hombre con Dios. Y el alma es lo que conecta al hombre con él mismo, con sus emociones. Cuánta gente engañada por sus emociones. Cuánta gente engañada por lo que siente. Cuánta gente el diablo le ha dicho cuántas cosas en su alma, en sus sentimientos. Yo siento esto porque yo creo esto. No es lo que tú sientes, es lo que la palabra discierna allá adentro. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios que va contra todo sentimiento. Oh, aleluya.
aleluya, porque la palabra penetra y puede ver aún el espíritu, que es tu relación con Dios, cómo está esa relación con Dios, cómo está tu vida con Él, y puede ver tus emociones, tu alma, eso que te conecta con todas esas cosas que sientes, que te hacen daño y que no son el plan de Dios para tu vida. Es la palabra que lo hace, es la palabra que lo ejecuta. Oh, aleluya, penetra al alma y al espíritu. Oh, gloria a Dios. Tus sentimientos, tus emociones y hasta los tuétanos. Yo suelo escuchar algunas expresiones cuando la gente está muy triste. Y la gente dice, y yo tenía como un dolor que me salía de aquí. Y yo no podía explicar eso, especialmente cuando tienen pérdidas de seres queridos. La gente expresa unos dolores porque la gente no está hecha para, el ser humano no está hecho para la separación física. Y cuando se te muere un papá, se te muere un hijo, especialmente los hijos que perderlos es muy duro. La gente dice que siente un dolor, que no sabe cómo expresarlo, ni de dónde que le sale, si del estómago, si del corazón, si de los huesos. Ahí el Señor, la palabra lo ve, lo discierne y lo puede sanar. Tenemos que entender que la palabra discierne las intenciones del corazón y la palabra penetra hasta los tuétanos. Él discierne, la palabra discierne nuestras intenciones, nuestras motivaciones. ¿Cuánta gente haciendo cosas buenas con motivos equivocados? ¿Cuánta gente haciendo cosas para que lo vean? ¿Cuánta gente haciendo cosas para llenar su ego? ¿Cuánta gente haciendo cosas para impresionar? ¿Cuánta gente haciendo cosas para que vean? Pero la palabra discierne las intenciones, las motivaciones que tú tienes. Y no las discierne para avergonzarte, no las discierne para dañarte, las discierne para corregirte y para ayudarte. Oh, aleluya. Y dice más esta porción, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel al cual tendremos que dar cuenta. Hermanos, todo el Señor lo sabe. Él todo lo ve. Cuando estaba pequeña me enseñaron una canción: cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis manitas lo que tocan, porque el Señor todo lo ve. Entonces no importa donde yo esté, lo que yo haga, el Señor lo va a ver. Y la palabra lo discierne, porque la palabra es Jesús. En el principio fue el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús es la palabra. Entonces, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando somos transformados, cuando nos sometemos al proceso de dolor, al proceso del tiempo, de la transformación, todo esto ocurre. Todo esto, la palabra viene como viva, como eficaz. La palabra viene penetrando el alma. La palabra viene penetrando el espíritu. La palabra viene conociendo lo que hay en nuestras motivaciones. La palabra conoce las intenciones. La palabra conoce nuestras frustraciones. La palabra saca nuestro dolor. La palabra saca nuestro pecado. La palabra saca todo lo que hay dentro y lo expone para restauración, para transformación. Muchas veces no queremos someternos a los procesos por no exponernos, por no sacar, por miedo a que la gente sepa, que los demás sepan. A veces, por miedo a nosotros mismos no darnos cuenta. Usted a veces le dice a la gente: ven a un psicólogo, ¿no quieren? Es que no son para los locos, son para gente con problemas, y todos tenemos problemas. No, yo no quiero ir al psicólogo. ¿Pero por qué? Porque no quiere ser expuesto. No quiere que el psicólogo le saque las cosas que tiene que mejorar. Prefieren quedarse tranquilos. Pero ante los ojos de la palabra, las cosas están desnudas y abiertas. Desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, es mejor acatar el consejo del apóstol. Yo les ruego, yo les solicito, yo les pido que ejerzan su voluntad para que puedan ser transformados, para que renueven sus mentes, para que cambien su modo de pensar, para que así puedan cambiar su manera de actuar.
Y el modo de pensar se va a cambiar con la palabra. Hay que cambiar el disco duro, hay que sacar información. Todas esas cosas que nos enseñaron allá afuera, esas cosas carnales, ese sistema del mundo, esa cosmovisión, como el mundo ve las cosas, como yo la veía antes de ser cristiano. Todo eso hay que quitarlo del disco duro. Hay que reformatear la computadora. Hay que sacar todo lo que hay adentro y meter información nueva. Hay que meter la palabra en esa mente. Hay que meter la palabra en esa mente. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hay que reformatear la mente. Por eso que la Biblia habla de fortaleza, que se levanten, estando prestos para derribar todo argumento y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de esta palabra. Hay que derribar argumentos. Aquí hay gente de 20 años, de 30 años en el evangelio que tiene que derribar argumentos que aprendieron en el mundo y cuando se convirtieron nuevos. Hay que derribar patrones de conducta. Hay que derribar patrones de pensamiento. Hay que derribar patrones de accionar en nuestras vidas. Hay que cambiar el disco duro y someternos a una transformación completa. Y los cambios no son cómodos. No son cómodos, pero son necesarios. La samaritana, terminó con esto en Juan capítulo 4. Una mujer sin identidad, porque dice la samaritana, ni nombre tenía. Con 5 maridos el que tenía no era de ella. Ya usted sabe. Dicen que ella iba a la hora que fue al pozo, escondida para que no la vieran. Porque era una mujer que se escondía. Dicen los estudiosos, no lo dice la Biblia. La Biblia relata, y del relato se sacan esas cosas, ¿verdad? Que ella iba tranquilita, perfil bajo. Ella sabía que el marido que tenía no era de ella. No quería problema. Ella no era de esa que llamaba a la esposa para decirle, mira, estoy con tu marido. No, ella te iba tranquila. Por eso dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él se hizo un rejuego en su trayectoria para encontrarse con esa mujer. Y esa mujer fue transformada. Pero esa transformación fue aparentemente instantánea, porque ella se encontró con la palabra misma, ella se encontró con Jesús. Y frente a eso es otra dimensión, como dicen. Se encontró con Jesús frente a frente, pero el proceso no fue cómodo. Cuando Jesús empezó a hablar con ella, había un proceso de negación en su cabeza. Y ella decía, yo no puedo hablar con este hombre es judío. Estaba negada. Creo que podía estar asustada si le encontraban hablando ahí con un hombre judío. Pero cuando sigue la conversación, usted lo encuentra en el capítulo 4 de Juan. Cuando sigue la conversación, el Señor empieza a hablarle, a sacarle su vida. O sea, se expuso a la palabra. Se expuso a Jesús, que le dijo, mira, tú tienes tenido 5, el que tiene no es tuyo. Eso fue un proceso. Esa conversación fue un proceso y fue doloroso para la samaritana. Luego le habla de sus conceptos teológicos. Ella decía, nosotros adoramos en tal monte. Jesús le derribó eso. Jesús le dijo, espérate, pero llegará el momento en que ni en este monte ni en aquel, lo que yo necesito es verdaderos adoradores. Le desmontó su vida, o sea, se la describió. Una mujer que andaba mal. Segundo, le derribó sus argumentos teológicos. Y tercero, terminó transformándola a tal modo que se les reveló tal y cual era. Y le dijo, mira, si tú bebes del agua que yo te doy, tú no vas a tener sed jamás. Porque esa agua te va a satisfacer para siempre. Y dice la Biblia que la mujer soltó el cántaro. Oye, soltó el cántaro. El cántaro
significaba su medio de vida, de trabajo, su agua. El agua era lo más importante en esa época. Soltar el cántaro es soltarlo todo. Es como dicen, miedo a nada, temor a nada. Yo lo suelto todo, lo dejo todo con tal de experimentar esa transformación en mi vida. Y dice que salió por ahí y dije, he conocido un hombre. Yo he conocido hoy a un hombre que ha transformado mi vida. Yo he conocido un hombre hoy que me ha cambiado. Yo me sometí a una conversación dolorosa. Esa conversación fue un bisturí. Era Jesús metiéndose por dentro de esa mujer, en los pensamientos de ella, lo que ella creía, lo que ella hacía, cómo ella vivía. La palabra penetrando hasta que se ejecutó la transformación en la vida de la samaritana. Aleluya. Aleluya. Así, hermanos, que necesitamos exponernos a esta palabra. Necesitamos ser transformados. Y yo me uno al apóstol en esta mañana. Y les digo, os ruego, por las misericordias de Dios, que son muchas. No es por mi fuerza ni por la tuya, que eso es lo poderoso de esto. Las misericordias de Dios, si hay disposición, si hay voluntad, va a transformar tu mente, va a transformar tu manera de pensar, va a transformar tu vida completa. Aleluya. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional, vuestro culto con el entendimiento. No se conformen al patrón de vida de hoy. No se conformen a lo que dice el mundo hoy. Transformen sus vidas, transformen sus pensamientos, transformen su modo de pensar y transformen su modo de actuar. Tiempo de transformación, tiempo de cambio. Y estamos siendo desafiados a cambiar a nivel personal, a nivel individual, pero como iglesia viene un desafío de cambio, de transformación. Y nuestras mentes tienen que estar dispuestas y nuestra voluntad rendida al Señor para que opere en nosotros los cambios necesarios. Si hay algún amigo aquí, la palabra de Dios entra a tu corazón y va a discernir si hay dolor, sufrimiento, frustración, depresión, ansiedad, necesidades físicas, económicas. La palabra lo va a hacer si tú abres tu corazón a Él en esta mañana. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen sí? Quiero ser transformado. En el punto en que estemos, porque cada uno estamos en un punto específico y diferente. Donde tú estás en tu caminar con Dios no es el punto donde yo estoy. Pero yo necesito transformación en áreas de mi vida. Tú necesitas transformación en áreas de tu vida. Y Él lo quiere hacer hoy.